Amado, Dios los bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva semana que recién comienza. Recordarles también que hoy tenemos la Santa Cena. De ahí, desde sus lugares, vamos a inclinar nuestro rostro y buscar la dirección de nuestro Dios. Dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, en el nombre que es sobre todo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este día que tú nos has permitido vivir, por este tiempo de estar en tu casa de oración, Señor. Para que estamos reunidos, Señor, tu iglesia, Señor. Esta iglesia que tú ganaste por la sangre del Cordero allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú nos redimiste de vuestra vana manera de vivir, Señor. Porque nuestro embrión vieron tus ojos que luego tú formaste sin libertar de uno de ellos. Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Cuántas luchas hemos tenido, cuántos pensamientos llegan a nuestra mente, Señor, que no se van a dar delante de ti, Señor. Ayúdanos a despejarnos del pecado que nos asedia, Señor. Ayúdanos a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Recibe, Señor, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, Señor. Y prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra a través del pastor, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Dice el Salmo 113: Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Bendeciré tu nombre.
Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre. Agradecidos estamos, oh Dios, por el privilegio que nos has dado de podernos reunir hoy para adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que por medio de tu Espíritu, Señor, tú trates con nuestras vidas. Que tu palabra nos confronte. Que tu palabra, Señor, nos vaya moldeando cada día más a tu imagen. Que tú recibas también toda la alabanza, toda la adoración por todo lo que hacemos acá, Señor. Porque tienes el único propósito, darte a ti la gloria. En el nombre de Jesucristo ofrecemos este servicio en honor a ti. Amén. Yes.
Hermano, la lectura devocional la podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Marcos, según capítulo 5, versículo del 35 al 43. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Marcos 35, del 35 al 43. Marcos 5, del 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de las sinagogas diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de las sinagogas, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que con él estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña, la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que se les diese de comer. Dios bendiga su palabra. Para sentarse, debemos turnar a nuestro hermano pastor, que él tendrá la palabra de Dios en esta mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy, por todas sus bondades, sus misericordias. No sé si este micrófono se está viendo, ¿no? ¿Sí se oye este micrófono o no? ¿No se está viendo? Debe estarse oyendo, ¿eh? ¿Sí? Hermanos, seguimos con el Evangelio de Marcos, tratando precisamente mirando, ¿no?, todas las enseñanzas que trae Marcos, y precisamente este capítulo 5 es uno de los capítulos que vienen a mostrar y hablar acerca de la persona de Jesús, de cómo en él se cumple precisamente el pacto, ¿verdad? Y cómo en la persona de Cristo se puede restaurar esa comunión con el Señor, y cómo podemos ver cómo en la persona de Cristo puede restaurar todo aquello que se había, en este caso, perdido, y cómo en Cristo está el cumplimiento también del pacto, de ese pacto de gracia, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, por el cual por su gracia nosotros estamos ahora, formamos parte de él. El capítulo 5, estuvimos hablando la semana pasada acerca del endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Y veíamos a Jesús con esa autoridad para echar fuera los demonios. Inmediatamente de este versículo, o sea, de esta porción de las Escrituras, vamos a ver que comienza la exposición, en este caso, con respecto a la hija de Jairo. Versículo 21 comienza allí, pero también vemos que hay un intermedio donde Marcos nos narra cómo una mujer también fue sanada. En este caso, una niña resucitada y una mujer sanada. Capítulo 4. Yo les estoy poniendo en perspectiva para que puedan entender el Evangelio, ¿ok? Para que no vean
los textos aislados, sino dentro de todo el contexto. Después vamos a irnos introduciendo dentro del texto en particular. Estuvimos viendo que el capítulo 4 nos viene trayendo, o nos viene en este caso narrando una serie de parábolas. Una serie de parábolas que tienen el propósito precisamente de hablar acerca del reino, cómo es el reino. O sea, que Marcos muchas veces vemos los evangelios como una narración de una historia, que se está narrando la historia de Jesús, pero es más que una narración de una historia. Es una serie de eventos donde tiene un propósito, y ese propósito está incluido dentro de ese propósito general de las Escrituras. Y todo está muy, muy bien conectado. Hoy vamos a estar hablando precisamente de estos dos eventos para ir a lo particular, de cómo Marcos quiere darle a entender a su audiencia original, que ellos pudieran saber que Jesucristo, en la persona de Cristo, se cumple precisamente las promesas o el pacto hecho precisamente por Dios, que Cristo es el Mesías esperado a través de la historia, que Cristo tiene poder. Ya lo vimos ya anteriormente, pero ahora está mirándolo sobre otros aspectos. Poder para echar fuera demonios, poder para sanar, pero también poder para resucitar. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos entender que cuando leemos todo el pasaje del 21 hasta el 42, podemos entender algo que es bien importante, que es Jesús es el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios, porque Él restaurará o restaura todo lo que el pecado había roto. Cristo es precisamente el cumplimiento del pacto de Dios. Ese pacto que fue hecho a Abraham, y ese pacto que viene precisamente corriendo a través de todas las Escrituras. Ahora, ¿cómo demuestra este pasaje que Jesús cumple, es el cumplimiento de este pacto? En primer lugar, con su poder, Jesús cumple este pacto a través de su poder restaurador. Los versículos 25 al 29, voy a comenzar leyéndoles los versículos 25 en adelante. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Si ustedes se dan cuenta, dice aquí el texto que la mujer quedó sana. Pero antes de adentrarnos en el texto, yo creo que algo importante nosotros tenemos que comprender con respecto a la mujer y todo lo que en este caso estaba afectándola a ella. Muchas veces vemos a una persona y la estamos mirando como una persona solamente enferma, pero el hecho de tener constantemente flujo de sangre la hacía una persona inmunda. De manera que era, en este caso, no solamente una enfermedad, sino que había quedado marginada dentro de la congregación. No podía entrar al templo, no podía adorar. O sea, que esta enfermedad, más que una enfermedad, muestra también una ruptura y que ella no le permitía acercarse precisamente a adorar al Señor.
Y en todo esto hay algo que muchas veces nosotros tenemos que entender para mirar un poco nuestras propias vidas, ¿no? Muchas veces somos muy dados a marginar a personas por sus condiciones. Y una de las cosas que nos enseña este pasaje es que Cristo no margina a nadie por su condición social, por su condición física, por su pobreza, por su riqueza, absolutamente por nada. Lo único que nos separa, lo único, y creo que es lo más importante, que a nosotros nos separa de Dios, es nuestro pecado. Pero aquellos que el Señor, por gracia, quiere salvar, no importa cuál sea su condición. Y la responsabilidad de la iglesia es precisamente entender que no importa la condición del ser humano para que se le hable acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Marginamos a personas? ¿Sí o no? La realidad es que sí lo hacemos. Somos muy dados a marginar y a escoger a quién hablar y a quién no. Somos muy dados a decir, este puede ser salvo, aquel no. Somos muy dados precisamente a emitir juicio y no tener misericordia. Esta mujer tenía una necesidad. En este caso era una necesidad física. Pero su fe la llevó a un paso más. Su fe en que Jesús podía restaurarla, su fe en que Cristo podía precisamente llevarla a su condición anterior, a pesar de todas las cosas que había intentado, porque una de las partes de la narración del texto, fíjense que dice que la mujer había ido a todos los médicos. Había tratado de resolver su situación por todos los medios disponibles. Y no lo había hecho. Y no se había nunca sanado. Pero en su fe, dice Marcos, pensaba que si solamente pudiera tocar el manto, ella quedaría sana o salva. Y lo interesante en todo esto, hermano, es que nuestra vida muchas veces funciona así. Una y otra vez recurrimos cuando tenemos problemas a las soluciones humanas. Y el ser humano no tiene solución para todos nuestros problemas. No lo tiene. Y les voy a poner ejemplos bien puntuales al respecto. Hoy en día hay más organizaciones sociales que nunca. Sin embargo, hay más problemas sociales que nunca. Hoy en día usted va a encontrar ONG para tratar de matar la hambruna, para tratar de resolver problemas. Sin embargo, no se resuelve nada. Hoy en día tenemos algo que se llama la ONU, que se supone que es la Organización de Naciones Unidas, donde no pasa nada, siguen existiendo guerras. Entonces usted dice, ¿cuál es la solución del ser humano? El ser humano simplemente no es capaz de resolver sus propios problemas. ¿Saben por qué? Porque no ha podido resolver su mal mayor, que es el pecado.
y desde su pecado actúan, hacen sus organizaciones y ocurre todas estas cosas. Pero cuando uno acude a Cristo, en Cristo está la solución de nuestro problema. No en los médicos, en este caso. Y hermano, no me malinterpreten, no voy a hacer que usted vea de aquí saque y dice, no, el pastor me dijo que no fuera médico. No, yo no estoy diciéndole eso. Usted vaya al médico cuando se sienta mal. Porque en definitiva el Señor le dio sabiduría a los médicos y los ha puesto por ahí con un propósito, ¿ok? No voy a hacer que alguien, no. Yo lo que estoy tratando de explicarle que primero vaya a Cristo. Porque en Cristo está la fuente precisamente de todo nuestras necesidades, para cubrir todas las necesidades. Vaya primero a Cristo. En ese sentido, yo creo que esta mujer, dice el texto, que fue restaurada físicamente, pero más que físicamente, también tuvo una restauración espiritual, porque ahora ya podía entrar y adorar a Dios. De manera que en la persona de Cristo vemos el poder para restaurar, para volver a la idea de su cumplimiento en Él, para poder restaurar las enfermedades, pero también la condición espiritual que pueda tener cualquier ser humano. Cristo es aquel que vino para restaurar todo lo que se había perdido. Y para mirarlo de una manera práctica a su vida, ¿en qué orden de prioridad usted acude a Cristo cuando está en necesidad, en problema? ¿Cuál es la prioridad donde se encuentra Cristo en su problema? ¿Dónde está la prioridad de Cristo en su vida precisamente personal? Esta mujer vio a Cristo como la solución para sus problemas, para un problema que nadie podía resolverle. ¿Usted tiene a Cristo como para la solución de sus problemas? ¿Ya acudió a Cristo como la solución para su problema de pecado? Cristo es nuestra solución. No busque otras soluciones, hermano. Cristo es nuestra solución. Siguiendo con el texto, ¿verdad? Porque en definitiva, esto está mostrando que en la persona de Cristo hay un cumplimiento de ese pacto. Dios había prometido una restauración precisamente integral. Yo quiero que ustedes vayan ahí para leer un poco acerca de lo que dice el pacto mosaico y cómo en Cristo se cumple. Éxodo capítulo número 15, versículo 26. Y dijo, si escuchara atentamente la voz de tu... Capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y hace lo que es recto ante sus ojos, y escucha sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Haciendo memoria en este caso, y llevándolo a esa dinámica de relación que se expresa acá, Jesús es aquel que puede precisamente sanarnos. Jesús es aquella persona que puede llevarnos a un paso más. Jesús es aquel que puede restaurarnos físicamente. Isaías 53, versículo 5, hermano. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Es su muerte en la cruz la que trae también restauración sobre nuestras vidas. Y esto fue lo que pudo ver esta mujer. Y
Y lo más interesante, ¿cómo lo pudo obtener? Por fe. Si ustedes van continúan leyendo, dice ahí el texto: inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y pregunta cómo me han tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién lo había hecho, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quede sana de tu enfermedad. Esta mujer se acercó al Señor con fe. Si ustedes ven los evangelios, hay algo que una y otra vez el Señor hace énfasis, y es el tema de la fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, tu fe te ha sanado. O sea, el tema de la fe es algo que tiene que estar presente precisamente en nosotros como creyentes. Pero creer que Jesús es aquel que tiene autoridad para restaurar todo lo que se había perdido. En este caso, a esta mujer la restauró físicamente, la restauró también espiritualmente. Ya esta mujer iba a dejar de ser marginada. Ya esta mujer iba a poder entrar al templo y adorar. Y esto es lo que hace Jesús precisamente en nuestras vidas. Él nos restaura y por su gracia podemos entrar y adorar a nuestro Dios Padre. Él nos restaura y nos perdona nuestros pecados y nos abre un camino nuevo y más excelente para poder estar en su presencia. Esta es la obra de Cristo restaurando vidas destruidas por el pecado. ¿Por qué por el pecado? Porque la enfermedad son consecuencias de un mundo caído. Jesús estaba diciendo, y Marco está llevando a su audiencia esa idea: en la persona de Cristo encontramos restauración sobre las enfermedades, pero también encontramos restauración espiritual. Después de este encuentro con la mujer, comienza, va donde está Jairo. Los versículos del 21 al 24 introducen a Jairo, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era de quién es este hombre. Dice el texto, vamos al versículo 22. Y vino, les leo, estoy leyendo la versión de 95 más. Y vino un alto dignatario de las sinagogas. ¿Quién era entonces Jairo? ¿Cómo es que dice la Reina Valera? ¿Ustedes me pueden ayudar ahí? Uno de los principales de la sinagoga. O sea, un fariseo, ¿no? Pero hemos visto qué es lo que han estado haciendo los principales de la sinagoga hasta este punto. ¿Qué han estado haciendo? Porque usted no puede olvidar esto, ¿eh? Han estado cuestionando a Cristo hasta este punto.
Sin embargo, este hombre era un fariseo, este era un hombre conocedor de la ley, pero este era un hombre que también tenía una necesidad. No importa cuán religioso usted sea, no importa cuántas veces usted venga a la iglesia, si no acudimos a Cristo vamos a continuar con la misma necesidad. Cristo es la solución, no es la iglesia. Cristo es aquel que puede suplir nuestras necesidades. No importa si eres rico o eres pobre, porque aquí hay un contraste. Se dan cuenta que la mujer dice que había hecho con sus posesiones. La había gastado todo. Esta mujer se había quedado económicamente mal. Y estaba necesitada. Ahora vemos a un hombre que tenía un estatus y era uno de los principales, que también tenía una necesidad. No importa la condición, hermano, eso es una realidad. Porque déjenme decirle por qué. Somos muy dados con el tema de la misericordia, y no estoy diciendo que no se haga, a mirar siempre al pobre y querer hablarle a aquel que tiene necesidad. La gente que tiene una posición quizás social por encima de nosotros tiene la misma necesidad que tiene el pobre. ¿Y qué implica eso? Que tenemos que hablarles de Cristo al que tiene el mayor estatus social que puede existir, de la misma manera que al de la más baja sociedad. Porque Cristo vino a salvar al pecador, no al rico ni al pobre, a los pecadores. Lo que a nosotros nos gusta hacer distinción, a nosotros nos gusta hacer esa distinción. Este era un hombre que conocía la ley de punta a punta, ¿no? Sin embargo, la ley no le estaba resolviendo tampoco su problema. De manera que, por más que fuera ahí a la sinagoga y se reuniera, no era su solución. Por más que usted venga y se congregue en la iglesia no es su solución. La solución es Cristo. Y solo Cristo. Dice el texto, continuando al versículo número 31. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree, lo mismo que le dijo a la mujer: por tu fe has sido salvada. A él le está diciendo: cree solamente. Dice: no le permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entró y le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y la gente se llenó de asombro, pero él insistía en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Vamos a ver esta porción ahora, porque creo que es bien importante. Cuando fuimos creados con el propósito de vivir eternamente en comunión con el Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? A causa del pecado, ¿qué sucedió? Entró la muerte. Entonces no estamos viendo solamente a alguien que expulsa demonios, no estamos viendo a alguien que sana, estamos viendo ahora a alguien que resucita, porque Él es el dador de la vida. Y por eso podemos afirmar nuevamente que Jesús es el cumplimiento del pacto. Porque en Cristo tendremos vida eterna. En Cristo está ese reino eterno. Y es en Cristo donde nosotros precisamente tenemos que buscar nuestra fe, descansar nuestra fe en Él. Porque fue la condición que le puso. Cree en Él. Cree en Él. Esto de alguna manera nos está mostrando esa victoria escatológica sobre la muerte. Esto de alguna manera nos está mostrando la vida que Jesús puede ofrecer. Y hoy nosotros podemos afirmar que tenemos vida porque Él resucitó. Y es lo que nos expresa también la carta a los Corintios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribía a los Corintios, yo quiero que vayan a la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 55. Pablo usa una expresión bien interesante, 15:55. Dice estas palabras. ¿Lo tienes ahí, Arru? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Por medio de Cristo y su resurrección, hoy su pueblo tiene vida eterna. Por lo tanto, Cristo es aquel que puede llevarnos nuevamente a esa condición en que fue creado Adán y Eva. En plena condición, en plena comunión, vida eterna. En plena comunión, en este caso, la restauración de las relaciones humanas, la restauración sobre la creación, la restauración del ser humano físicamente. Es Cristo quien nos lleva hacia ahí. Y es en Cristo en quien nosotros podemos descansar. Porque nadie más. Fíjense que aquí hay factores de cada una de las personas que estaban acá, que ellos trataron de buscar soluciones y no tenían las soluciones. Las condiciones sociales no le resolvieron su problema. El dinero no le resolvió su problema. Los médicos no pudieron resolver los problemas. Cristo es quien puede resolver y restaurar todo aquello que fue perdido a causa de nuestro pecado. Y ahí es donde tiene que descansar nuestra fe. No en los sistemas religiosos. Cuando yo en los sistemas religiosos vuelvo a llevarlo y a decirle, la iglesia, hermano, no salva. Usted no puede encontrar la salvación en la iglesia. Ni la restauración de su alma en la iglesia.
ni el perdón de sus pecados en la iglesia. Es la persona de Cristo. Cristo y solo Él. Porque al final Él es el único digno de toda la gloria. Nadie más. No importa si son marginados, no importa si son personas que tienen un estatus social determinado, no importa cuál sea la condición, en Cristo hallamos restauración. Hermanos, Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43, Jesús cumple esas promesas del pacto de restauración, de vida, donde incluye marginados, donde Él vence la muerte. Este texto nos revela que la persona de Jesús es el cumplimiento, que Él es aquel que puede restaurar aquello que se había perdido. Él es el Cristo prometido. Y en ese Cristo prometido descansa hoy nuestra fe. A través de la historia hemos podido ver almas transformadas, vidas sanadas y una iglesia esperando la gloriosa resurrección de todos los cuerpos. Eso es lo que hemos podido ver, ese es el testimonio que tenemos. Las Escrituras y la historia nos muestra cómo en Cristo nosotros podemos ser restaurados. Dios es fiel, Él cumple su promesa. Así como Jairo y la mujer demostraron su fe en Él, hoy nosotros tenemos que tener esa fe. Hoy nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente y esperar restauración. Jesús es el mediador de ese nuevo pacto que trae esperanza, que trae vida. Es Cristo y solo Cristo. Porque como nos dicen las Escrituras, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En Él se cumple todas las promesas de Dios. Y ahí es donde radica la esperanza de su pueblo. ¿Dónde está tu esperanza hoy? ¿Dónde estás esperando tú hoy? ¿Está tu esperanza hoy en Cristo? ¿O está tu esperanza en las posesiones que tengas? ¿En tu nivel social? ¿En cuán religioso puedas ser? Mi esperanza está en Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que todos podamos vivir con esa esperanza. Vuelvo a decirlo, hermano, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y con esa esperanza de que Él nos prometió también que un día vendría por su pueblo, hoy vamos a recordar precisamente este acto o esta ordenanza que Jesús nos dejó a todos nosotros. Y es la cena del Señor. La Biblia nos enseña con respecto a la cena que es todo un recordatorio. Pero antes de hablarle de recordatorio, creo que es importante que cada uno de nosotros nos examinemos hacia nosotros mismos y miremos nuestra condición. Por eso es tan importante y trascendental, en este caso, que nosotros como creyentes, cuando llegamos al servicio, hermano, nos pongamos a cuenta con Él. Porque estamos entrando delante del Rey a adorarle. Cuando los corintios estaban tomando la cena,
Lo estaban haciendo de una manera indigna. Estaban menospreciando el cuerpo de Cristo. Estaban teniendo a menos a los hermanos, y ese era su pecado. Y eso lo hacía indignos delante de Dios. Yo no sé cuáles son las faltas de cada uno, pero espero en el nombre de Cristo que todos estemos a cuenta con el Señor para tomar la cena. Porque si no estamos a cuenta con el Señor, dice el versículo número 27, estas palabras: de manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si estás tomando la cena por pura religiosidad, sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo, sin entender lo que significa tomar la cena, estás en este caso comiendo y tomando juicio para ti mismo. Ahora, aquellos que estamos a plena comunión con el Señor, aquellos que nos sentimos perdonados por su gracia, que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, han sido bautizados por inmersión, o sea, han sido sumergidos en las aguas del bautismo y están a plena comunión con el Señor. Estamos invitados a tomar y participar de la cena para hacerlo de una manera digna y que le glorifique a Él. Yo voy a pedirle a los hermanos que repartan los elementos. Mientras vamos entendiendo un poco acerca de la cena. La Biblia nos enseña que la cena del Señor es una ordenanza que el Señor Jesús nos dejó, que tiene un propósito. El propósito de la cena es recordar la muerte y crucifixión de Cristo. O sea, el pan nos recuerda su cuerpo que por nosotros fue partido. El vino, su sangre que fue derramada en favor de su pueblo. Ambos elementos nos llevan allí a la cruz, a recordar lo que Cristo hizo por su pueblo. Pero la cena del Señor nos recuerda algo más, hermano. Nos recuerda también que un día Jesús vendrá por su pueblo. Jesús dio esta ordenanza, que lo hiciéramos hasta que Él volviera. De manera que nos está diciendo y nos está recordando que un día Él viene por su pueblo. Y esa es nuestra esperanza. Y hoy podemos decir, sin temor: ven ya, Jesús, porque estoy bien con mi Dios. Estoy a comunión con mi Señor. Por eso puedo participar de la cena de manera digna, porque estoy en comunión con mi Creador. Hermanos, la cena nos recuerda no solamente estas dos cosas importantes. Nos recuerda que formamos parte del pueblo de Dios, que formamos parte de ese nuevo pacto en su sangre, donde Cristo es la cabeza y su iglesia son los miembros de ella, donde todos somos importantes y solo Cristo
Solo Cristo es la cabeza. La cena del Señor nos recuerda que somos el cuerpo y por lo tanto también somos hermanos. Somos esa familia espiritual. ¿Falta alguien, hermano? El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y decía estas palabras: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, hermano, comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. En memoria del Señor bebamos la copa. Gracias, Padre, por hoy estamos recordando ese nuevo pacto que hiciste, Señor, con tu sangre derramada para redención de nuestros pecados, Señor. Somos inmerecedores, Dios mío, de ese precioso regalo, Dios mío, que nos da acceso a una vida eterna y restaurar nuestra relación contigo, Señor. Gracias por la meditación en el nombre de Dios, Cristo Jesús. Y ahora sí que el amor del Padre, la gracia redentora del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu esté con su pueblo por siempre. Amén. Bien, hermano, que el Señor les bendiga y les guarde. Así quedamos despedidos.